Bienvenidos a este programa que voy a estar llamando Historias Diferentes, que se trata un poco de una divulgación de diferentes historias y contenidos locales de acá de Punta Alta. Así que nos encontramos acá con un amigo, un gran amigo mío, Gracias, Juan. profesor de historia, sí, Brian Alexis Smith. Así que estar un poco descubriendo de qué se trata el poeta como historiador, la esfera poética y los fenómenos históricos entre los años 1925 y 1936. Así que bueno, acá Brian nos vas a estar comentando un poco de qué se trata este trabajo, ¿sí? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio que estás generando. Es importante, creo yo, que generes esto por una cuestión de que las investigaciones tienen que formar parte, ¿no?, de la realidad social de Punta Alta y deben ser conocidas, ¿no? Así que te agradezco mucho este espacio, Juan. Y bueno, mi investigación, mi tesis básicamente se basó, el corte cronológico es de 1925 a 1936 y se titula El poeta como historiador, que da la casualidad de que el título de la tesis la soñé yo. Es algo extraño, ¿no? Pero No, increíble. me vino en sueño. Yo estaba buscando un título para que quede de alguna manera bastante original y una mañana me desperté con el nombre, con el título en la cabeza, así que fue un regalo del sueño, de lo onírico. Así que, Arrancá ya en tema, claro, o sea, totalmente un soñador. un soñador, claro, Bien. claro. Y bueno, la investigación básicamente se basa en, como vos sabes muy bien, en una escala internacional, una escala nacional y una escala regional. Bien. Es un poco también la estructura de la investigación, que se parte en dos etapas, que es, yo hice la primera etapa de la investigación, de alguna manera un sondeo de la historia o de alguna manera una búsqueda de explicar el concepto de poesía desde la antigüedad, desde los tiempos de los griegos, Bien. desde los tiempos también de los hebreos, desde los tiempos también Bien. sí, Creo que en tu trabajo hablas algo de poesía épica, sí, ¿sí? ¿Puede ser algo que ver sí, con eso? sí, la poesía épica. Bueno, hay que tener en cuenta que la poesía a lo largo de la historia ha ido evolucionando. La primera etapa fue la etapa épica, en la que se resaltaban de alguna manera los hechos de los hombres, las guerras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Ilíada de Homero, la Odisea. Era básicamente un, hay un autor que se llama Jaeger, que se llama el libro Paideia, en el que estudia la ética y la cultura de la época griega, de la Grecia antigua, y resalta de alguna manera que la épica de alguna manera tenía como fundamento formar a los ciudadanos en la ética, en el fortalecimiento de lo viril, ¿no?, de los valores, de la fortaleza, bueno, era una creencia de alguna manera que se intentaba inculcar en las aristocracias de la época de la Grecia antigua. Y bueno, he citado a Homero, he citado la Ilíada, la Odisea, y después pasamos, ahí por ejemplo también cito mucho a Nietzsche, que habla también de la ética griega, de los valores griegos. Era sobre todo formar en valores a los ciudadanos griegos de la época. Bien. Y un Este, poco ahí nos das el pie a preguntar, digamos, cómo sirve esa construcción de relatos o esa poesía a una mirada social, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los fundamentos historiográficos de los cuales vos te basás sí. para decir, che, esto sirve o sostiene una mirada social o una mirada de la época? Bueno, yo el entronque o el corpus de alguna manera que utilicé para la investigación, las bases fundamentales, dentro de lo historiográfico, cito a la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales, que tiene tres etapas. Yo tomo la tercera etapa de esa escuela, en la que estamos en un periodo de alguna manera los 60, los 70, década de los 80, en los que se fragmenta el objeto de estudio. Esto también se vive en muchas otras disciplinas, no solamente en la historia. Por ejemplo, en esa época también empezaba a surgir Thomas Kuhn, que hablaba del tema de era como una contradicción o una crítica
a los racionalistas positivistas. Entonces se fragmenta el objeto de estudio y ya no es más, por ejemplo, la historia como se concebía en la época de los alemanes románticos, ¿viste? Que hablaban de, por ejemplo, la historia hegeliana, de la historia de los estados, de la formación de los estados, ese vuelo del espíritu que planteaba Hegel, o por ejemplo después con el marxismo, la historiografía marxista que plantea el estudio de la clase obrera, de las cuestiones económicas, de la esfera económica, de las estructuras económicas, de la política. La Escuela de los Anales te permite estudiar por medio de la microhistoria cualquier sujeto que forme parte de la realidad, no solamente los estados o la clase obrera. En este caso yo tomé el poeta, porque considero que es un sujeto que se puede sacar mucho contenido histórico de sus producciones, ¿no? Poéticas y de sus creaciones. Así que esos son los fundamentos. Tengo, en el lado filosófico, tengo también a Arthur Schopenhauer, que basándome en el mundo como voluntad y representación, que él habla de alguna manera de la voluntad como independiente del tiempo y del espacio, de los vaivenes del tiempo, de lo temporoespacial, y después Macedonio Fernández también, que habla de la cuestión de la individualidad, ¿no? Y después tenemos el más importante para mí, para este trabajo, es Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada escribió muchos libros en el que hace análisis de estudios literarios y saca una realidad social, política y económica. Por ejemplo, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, por ejemplo, fue una de mis grandes influencias. O también libros escritos a Nietzsche, por ejemplo, o a Honoré de Balzac también, en el que él estudia, por ejemplo, un personaje literario, analiza sus producciones, sus novelas, y desde ahí saca el contexto histórico en el cual se desenvolvió el sujeto. Y bueno, Ezequiel Martínez Estrada es uno de los fundamentales y creo que de alguna manera empezó a darme la fe para poder realizar este trabajo, ¿no? Bien, eso te quería preguntar un poco sobre eso, digamos, ¿de dónde nace esta inspiración acerca de la poesía, por ahí desde un punto de vista local o regional, además de estos autores que me nombrás, que justamente sostienen esta idea de que dentro de la literatura o la poesía podemos encontrar retazos o atisbos de lo que es la sociedad, ¿no? Sí. ¿Qué otra inspiración o cómo fue que se va desarrollando este trabajo? Bueno, este trabajo se va desarrollando también, primero encontrando más autores y por supuesto también otros autores, como Jacob Burckhardt, por ejemplo, también, que plantea la idea de... O sea, yo tomé del libro la historia de la cultura en el Renacimiento italiano, en el que él hace un análisis muy, muy lindo que también me sirvió mucho para hacer el pasaje de lo épico a lo moderno, porque él habla, por ejemplo, él cita mucho a Dante, a Alighieri, y él habla de que en el pasaje de la edad feudal a la edad moderna, nace un nuevo sujeto, el sujeto moderno, el subjectum, el hombre moderno, que es totalmente distinto la mentalidad del hombre moderno a la del feudal. Entonces me sirvió mucho para integrar al poeta en lo que hoy en día es la etapa moderna. Él habla de que hay un cambio ético en el que el sujeto moderno ya no está más de alguna manera condenado o condicionado, como en la época feudal o en la época medieval, a los condicionantes de la religión, de la familia. El hombre se transforma en un ser totalmente individual, ajeno a la familia, a los grupos, y se comienza a gestar una nueva forma de pensar en ese pasaje de la edad feudal o de la edad media a la edad moderna. Y él dice que el hombre moderno nace en la Italia del Renacimiento, en la etapa de los reinos. Así que, y también cita mucho a Dante Alighieri, que él es de alguna manera también es un poeta moderno, ¿no? Sin la modernidad no se pudiera concebir a Dante Alighieri, dice él. Tal cual. Y bueno, es un autor que por ahí rescata mucho de lo que es el arte, cómo el arte puede ser utilizado como un elemento, un recurso histórico, ¿no? Sí, como un recurso histórico. Y es decir, la historia de la cultura, la historia de la poesía,
desde mi punto de vista, reflejan, y eso es de alguna manera, digamos, la intención del trabajo, intentar de alguna manera explicar cómo desde esa esfera de la realidad podemos extraer muchos contenidos que, como de alguna manera, extraer de alguna manera del macrocosmos, del microcosmos, sacar el macrocosmos, es decir, de los fragmentos mínimos de la realidad podemos sacar también de alguna manera la escala internacional de alguna manera. O sea, de lo más mínimo se va de alguna manera en escalera ascendente a lo más absoluto de alguna manera, ¿no? Yo de ahí te quería robar, por ejemplo, algunos poemas donde se cita, de algunos autores locales donde citas, por ejemplo, la caída del sol en el médano, Sí. Que es una imagen muy puntaltense. Muy puntaltense, sí, también. Bueno, pero esa es la segunda parte de mi trabajo, en el que, bueno, yo empiezo esa parte de mi tesis con los escritos de Charles Darwin cuando estuvo por estas zonas investigando con el Beagle, y saqué muchas cuestiones bastante pintorescas de sus escritos. Bien, ¿nos puedes contar algunas? En su diario de viaje del Beagle. Por ejemplo, cuando habla de las características de la costa, de la barranca puntaltense. También cuando hace una descripción del mar, hace una descripción de los médanos. Él hace un paralelismo también de lo que fue el Brasil, porque estuvieron en el Brasil, a lo estéril de la Patagonia, habla él. O sea, esas cosas a mí me resultaban muy poéticas, muy pintorescas. La cuestión del mar, de las tormentas en primavera, porque estuvo en los meses de septiembre del 32, si no me equivoco, de 1832. Y grafican muy bien, describen muy bien lo que hoy en día nosotros vemos. Tal cual. Las tormentas de septiembre, tantas cosas, la flora, la fauna de la región, que a mí me sirvieron mucho para desarrollar, por lo menos sacar de ahí ya extractos del contexto poético de la región de Punta Alta. Después también ya, si querés, vamos un poco más adelante a fines del siglo XIX, cómo se construye, cómo se empieza a crear lo que hoy es la base naval, que después se va a derivar en la fundación de la ciudad, en el nacimiento de la ciudad. Yo cito a Gustavo Chalier, que habla mucho del trazado de las calles, que los trazados de la calle siguen de alguna manera en paralelo al crepúsculo. Tenemos como todos nosotros los puntaltenses, tenemos una puesta del sol muy hermosa, que después eso también se va a ver en lo que son los poemas que he citado. Bien, te puedo ir llevando un poco al lado de esos poemas que vos tenés algunos autores muy interesantes con muchísima trayectoria, que son, por ejemplo, Aristóbulo Balbín, Bautista Iturreía, Antonio Rivera. ¿Qué me podés contar de esos autores? Bueno, esto ya es a escala regional, y en estos tres poetas, que me sirvieron mucho para poder de alguna manera llevar a cabo la investigación, me sirvieron mucho porque también tenían una participación en lo social y en lo político, así que me sirvió muchísimo en ese sentido, más allá de su producción poética, que es increíble, porque en su producción poética de alguna manera puedo destacar todos los fenómenos naturales, estéticos de la naturaleza de nuestra región, que hasta hoy en día las podemos percibir. Hay poemas de Aristóbulo, de Iturrería, que hablan de la puesta del crepúsculo, y uno cuando las lee se siente caminando, por ejemplo, por el Chanchódromo y ves el crepúsculo. Es increíble cómo grafican de alguna manera la estética de la región, de nuestra región, y que eso se va a seguir de alguna manera desarrollando a lo largo de la historia de Punta Alta. Son cosas como que están inmutables, la naturaleza, la puesta del sol van a ser eternas, y cuando uno lee esos poemas los puede leer en cualquier tiempo, que siempre es tan actual y tan presente. Es tan actual que estamos hablando de una antigüedad de casi 100 años. Claro, exactamente.
Y bueno, también saqué sus ideologías políticas por medio de entrevistas también a sus conocidos o parientes. Bueno, Bien, Aristóbulo Banville fue un militante radical que fue un oftalmólogo, por lo que me contaban los entrevistados, y él fue un poeta increíble que escribió versos rebeldes, se llama uno de sus trabajos, en los que toca la cuestión de la ética, la cuestión de la moral, la cuestión de la política, la cuestión de la economía, eh, de las cuestiones sociales también, hace mucho hincapié en eso, me ayudó mucho para poder entender lo que estaba sucediendo en el corte cronológico del 25 al 36. Quiero destacar primero que en ese tiempo, de alguna manera, desde mi punto de vista, y también lo dice mucho Ezequiel Martínez Estrada, que en ese tiempo había como un cambio, eh, había como fenómenos que estaban alterando la conciencia del hombre. Tenemos, por ejemplo, el surgimiento de los totalitarismos a nivel internacional. En Argentina tenemos del 25 al 36 el radicalismo, caída del radicalismo. bien. Tenemos el surgimiento de las cuestiones, bueno, la década infame también, que fueron cuestiones que afectaron mucho a nivel político, económico, pero también ético en los sujetos. Bien. ¿Cuál es Y la sociedad que queremos? Un poco. ¿O cuál es claro, la sociedad que se está claro, viniendo claro. con esta irrupción nacional e internacional de golpes de Estado? Sí, Todo eso se puede ver a través de la de los... poesía. Bien, Exactamente, sí. A través de la poesía, que eso es lo que ese es el foco fundamental, que a través de los escritos de Aristóbulo Banville, o de Iturrería, o de Rivera, puedo destacar todo eso que se estaba sucediendo a nivel nacional e internacional. Eh, por ejemplo, hay un dato muy interesante que cita Ezequiel Martínez Estrada en un libro que se llama, un ensayo, que se llama Leopoldo Lugones, un retrato sin retocar, en el que destaca que en esa época eh, fue muy particular porque había una crisis ética tan importante que destaca que es un signo a tener en cuenta de lo que estaba sucediendo. Muchos poetas en esa época se suicidaron, tanto es así, por ejemplo, Alfonsina Storni, el mismo Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, eh, fueron de alguna manera azotados por estos fenómenos que de alguna manera alteraban la conciencia de la humanidad, ¿no? Y bueno, y Aristóbulo Banville habla mucho de las cuestiones éticas, tiene poemas a Nietzsche, por ejemplo, a Almafuerte, y hace una crítica exhaustiva al poder, a, eh, la justicia social de alguna manera, poner en relieve todas esas cuestiones que pasaban por alto, sobre todo en la región, ¿no? La pobreza, habla también de la prostitución en sus poemas, bien. es Sí, impactante. Sí. Y bueno, después tenemos, como decía, Banville fue radical, Antonio Rivera fue socialista, eh, por lo que me contaba su nieta Violeta Rivera, nació en Pehuajó, él, y militó en el Partido Socialista en la década del fines del 20, principios del 30, y propugnó mucho las ideas de Alfredo Palacios, el gran socialista Alfredo Palacios, y estaban en contra, por ejemplo, bueno, del uriburismo, de la década infame, de todo lo que se estaba desarrollando en esa época. Y escribió versos y poemas muy interesantes que Antonio Rivera es de alguna manera un poeta más popular, de alguna manera, ¿no? Es decir, podemos destacar cómo utiliza dentro de su poesía personajes y fenómenos como por ejemplo las murgas, los carnavales, también tenemos las cuestiones relacionadas con la crítica al poder también, a la corrupción, destaca mucho el tema de la corrupción, muy interesante, Antonio Rivera sí. Y después Aristóbulo Banville, perdón, Bautista Iturrería, que no tengo muchos datos de él porque la información me la dio Sergio Soler, que él me pasó mucha información, escribió un libro titulado de Micarcax, y ahí hay un compendio muy interesante también de cuestiones éticas, poemas a Almafuerte. Ahí incluso hasta podés destacar la influencia de los tres poetas, el poeta Pedro Bonifacio Palacio, Almafuertes, tenemos también a
a Nietzsche también como influencia de los tres poetas, porque lo citan mucho. Y bueno, y también tenemos cuestiones relacionadas con poemas dedicados a Yala Torales, el radical de la región. Y también hay que tener en cuenta que no Aristóbulo Banville, pero sí Antonio Rivera y Turrería, y esto también es una de las consecuencias que llevaron a que mi hipótesis sea de alguna manera, como es ¿Corroborada o bien? corroborada, es que los poetas estos, tanto Antonio Rivera, Banville formó parte de la política, pero no de la región de Punta Alta, y Turrería y Rivera formaron parte de alguna manera, porque en esa época, como me decía Sergio Soler, los hombres de esa época, de principios del siglo XX, acá en la región, hasta que se consuma la autonomía de Punta Alta, formaban parte su objetivo principal era la autonomía de la región de Punta Alta, independizarse de Bahía Blanca, ¿no? Y formaron parte de ese movimiento para pro autonomía de alguna manera. Entonces, por ejemplo, Antonio Rivera, cuando se abrió un concurso para realizar el himno de la autonomía de Punta Alta, escribió muchos versos, muchos poemas en relación a eso, en el que también se puede describir muchas cuestiones relacionadas con la región que hoy en día, hasta el día de hoy, nosotros nos encontramos, ¿no? Y sí, básicamente es eso. Esos tres poetas utilicé gracias a las entrevistas de Violeta Rivera, que es la nieta de Antonio Rivera, y de Sergio Soler, que Genial. es una persona que se especializa en la poesía de la región. Bien. ¿Querés encerrar con alguna conclusión más? ¿O algo que te haya faltado que quieras decir o compartir? Eh, Personalmente, como conclusión, considero que yo creo que es tanto la cultura, la poesía, la literatura. Yo creo que para los historiadores es un foco de inspiración, es un foco una fuente de recursos históricos importantes, en el cual nos pueden decir mucho sobre los fenómenos que de alguna manera interpelan al ser humano, ¿no? Que ese fue de alguna manera la intención de mi investigación. Quería salir también un poco de, de las cuestiones que planteábamos y los que decíamos anteriormente, salir un poco del estudio de la clase obrera, del proletariado, del origen de los estados, y integrar a un nuevo sujeto, al poeta, porque si hay un día, en algún momento hay algún poeta en nuestros momentos que está escribiendo, es el día de mañana, va a ser un gran recurso para los historiadores del porvenir. Básicamente es esa la conclusión final a la cual llego yo. Perfecto, hermano. Bueno, la verdad que obviamente que no te voy a objetar nada porque comparto tu mirada y creo que es muy rico tu trabajo para compartirlo. Quien guste estudiar sobre el trabajo de Brian, que está muy completo y que tiene esta mirada volcada hacia la poesía, hacia la literatura, que tiene muchísimo para dar. Inclusive a veces es hasta más difícil poder sacarle el jugo porque son interpretaciones abiertas Sí, que te dan pie a justamente mezclarlo con los hechos históricos e ir sí, tratando de deducir qué es lo que está sí, pasando, ¿no? sí, sí, Juan. Así que, bueno, hermano, muchísimas gracias. Inauguramos esta sección con Brian, un amigo, profesor de historia, así que espero que hayan disfrutado y ya les digo, pueden escribirle a él o pueden acercarse al instituto, que creo que hay una copia de este Sí, libro, y leerlo porque la verdad que no tiene desperdicio y es muy alentador para seguir estudiando. gracias a vos por el espacio. No, Juan. hermano, por favor.